Hola, mi grupo está conformado por Mundaraín Eugenia, Parabacuto Génesis, Peinado Génesis y mi persona, Mujica Estefanía. El día de hoy les vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas como reacción a la aplicación de la anestesia dental. En odontología, la ansiedad en los pacientes es una de las cosas más comunes y frecuentes, especialmente en los pacientes pediátricos. Esto se debe a una anticipación involuntaria en la que ellos consideran que están en un peligro inminente o a futuro, acompañado de una sensación desagradable y síntomas somáticos de la tensión. A continuación le hablaré sobre la lipotimia. La lipotimia se define como un periodo de inconsciencia debido a una anorexia cerebral. Esto quiere decir que no llega suficiente oxígeno al cerebro. La lipotimia es una de las reacciones más frecuentes o complicaciones más frecuentes luego de administrar anestesia local. Los síntomas clínicos que podemos observar: palidez, taquicardia, la tensión arterial cae transitoriamente, es decir, sucede una hipotensión. La lipotimia responde rápidamente a tratamiento sencillo, como por ejemplo colocar al paciente acostado boca arriba con la cabeza más abajo del nivel del cuerpo para facilitar la circulación de la sangre hacia el cerebro, colocarle una toalla fría en la frente, indicarle al paciente que respire armoniosamente. A continuación les voy a hablar sobre el shock anafiláctico. Las reacciones de hipersensibilidad en el consultorio odontológico pueden deberse a la alergia a la anestesia local propiamente dicho o a alguno de sus componentes. Hoy en día debemos tener en cuenta que los pacientes pueden llegar a presentar sintomatología luego de ser expuestos al látex de los guantes o algún otro material odontológico. Se define como shock anafiláctico o anafilaxia a una reacción sistémica grave de hipersensibilidad frente a un agente, que se produce la liberación de sustancias biológicas mediadoras en el torrente sanguíneo, que éstas actúan sobre los órganos produciendo una sintomatología. Estos órganos pueden estar asociados al sistema circulatorio, digestivo, sistema cutáneo, es decir, la mucosa, entre otros. En el shock anafiláctico puede variar el tiempo entre el momento en el que el paciente se expone al antígeno y la aparición de los síntomas. En cuadros graves, los síntomas aparecen en cuestión de segundos o minutos. En el shock anafiláctico puede variar el grado de hipersensibilidad del paciente, la vía de transmisión y la cantidad de antígeno absorbido. Las reacciones pueden ser menos graves, donde presentan hipotensión, taquicardia y lesiones cutáneas, o reacciones graves en la que aparece el shock anafiláctico inmediatamente llegando a producir un paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo debemos actuar ante un shock anafiláctico? El fármaco de elección es la epinefrina. Todos los odontólogos deben estar preparados para manejar e identificar una reacción de hipersensibilidad o alergia y derivarlos o remitirlos al alergólogo o inmunólogo en caso de ser necesario. Otras manifestaciones clínicas de la anestesia son la parálisis facial, la paresia, la parestesia y la parestesia local prolongada. ¿Qué es la parálisis facial? La parálisis facial es una condición en la cual se experimenta una pérdida o debilidad de los movimientos musculares de un lado o de ambos lados de la cara. Los nervios que controlan los músculos de la cara se dañan, ocasionando una asimetría facial. La parálisis facial puede presentarse en diferentes formas, cada una con sus propias causas y síntomas. Algunas suelen ser temporal, mientras otras pueden ser permanentes. La causa de estas podría ser una infección o inflamación en el área facial, una lesión traumática en la mandíbula o un efecto secundario a ciertos tratamientos dentales. En cuanto a la paresia, esta se refiere a una debilidad o falta de fuerza en los músculos de una parte del cuerpo. En el caso de la reacción a la aplicación de la anestesia, la paresia podría referirse a la disminución temporal de las fuerzas en los músculos faciales, como son los músculos responsables del habla, la masticación o expresiones faciales. Esta reacción puede ocurrir debido a diferentes factores, como puede ser la sensibilidad del individuo a la anestesia, una mala técnica de la administración de la anestesia o una reacción alérgica a esos componentes de la anestesia.
Esto suele ser temporal y desaparece una vez que el efecto de la anestesia ha cesado. En cuanto a la parestesia, esta es una condición en la cual se experimenta una sensación anormal de hormigueo, entumecimiento o pérdida de la sensibilidad. Los nervios involucrados comúnmente en la parestesia es el nervio lingual, que suministra la sensibilidad a la lengua, y el nervio dentario, que suministra la sensibilidad a los dientes inferiores, los labios y las mejillas. Si esos nervios se lesionan durante la administración de la anestesia, es posible experimentar estas sensaciones de hormigueo o entumecimiento. Estas pueden ser prolongadas o permanentes. La mayoría de las veces la parestesia desaparece en unas pocas horas, días, semanas o meses. Por otro lado, en la parestesia prolongada local, esta se refiere a una parestesia que persiste durante un periodo de tiempo significativamente más largo o incluso años después de un tratamiento dental. Esta condición es menos común y puede ocurrir debido a lesiones en los nervios después de un procedimiento dental, como puede ser la compresión, tracción o un daño directo al nervio facial. Muchas gracias. Dentro de los accidentes y complicaciones tenemos la falla en la técnica anestésica. Una de ellas es el enfisema subcutáneo. Esto es la introducción de aire en el interior de los tejidos blandos. Esto ocurre cuando dentro del carpool de anestesia hay burbujas de aire, la cual debemos eliminar con la jeringa expulsando un poco de líquido. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Podemos observar inflamación de la zona, hay dolor y adormecimiento también. Y al momento de realizar la palpación puede haber crepitación. ¿Cuál es la conducta a seguir? Debemos indicar antiinflamatorios, analgésicos, algunas veces antibióticos, porque puede haber presencia de bacterias que puedan causar una infección y debemos hacer seguimiento dentro de las 24 a 48 horas. Otro accidente es la fractura de la aguja anestésica. Esto ocurre al doblar o realizar un movimiento brusco durante la técnica anestésica, produciéndose la fractura. ¿Cómo podemos evitar esto? No debemos doblar la aguja ni ejercer mucha presión sobre ella, no debemos reutilizar agujas, debemos tener conocimiento de las estructuras anatómicas y debemos evitar que el paciente realice movimientos bruscos. ¿Cuál es la conducta a seguir? Si el fragmento es visible, podemos fijarlo con una pinza para evitar que se desplace y retirarlo. De no ser visible, debemos realizar una radiografía para observar el fragmento y remitirla a un cirujano para que éste la retire. Trismos y hematomas por anestesia bucal. El trismo, consiste en la limitación de la apertura de la cavidad bucal debido al daño producido por la punción del músculo perigoideo interno en la región de inserción interior. Sus causas causarían traumas sobre la musculatura producido por desgarros por la aguja, hemorragia en región perigomandibular e infecciones. Para prevenir el trismo post-inyección en anestesia bucal debemos utilizar agujas biseladas, desechables y siliconadas. Debemos evitar el uso de la misma aguja y repetir la aguja varias veces. Hematomas. Se describe como una hinchazón llena de sangre que puede ocurrir al momento que la aguja alcanza un vaso sanguíneo durante el momento de la inyección. Esta es más frecuente en la técnica mandibular ya que esta zona es muy vascular. Su tratamiento sería mantener la calma, informar al paciente, suspender el procedimiento, indicar colocación de frío y calor e indicar antibióticos.